Señor presidente, señoras y señores diputados, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, comparece en este debate y constata dos hechos. Irak se ha retirado de Kuwait y se ha conseguido el alto el fuego. Pero a partir de estos dos hechos positivos que durante meses y meses hemos venido reclamando, tenemos que decir que ya no podemos estar de acuerdo ni en el método ni en las consecuencias que de ese método se han derivado. La lógica de la guerra no conduce nunca a resultados positivos y esperanzadores para un futuro mejor. La lógica de la guerra paga un precio exorbitante en destrucción de vidas humanas, de bienes económicos y de bienes de la naturaleza, por algo que podía haber sido obtenido desde la lógica que nosotros hemos defendido, la lógica de la paz y también la lógica del derecho. La guerra en el Golfo Pérsico no ha sido nunca la guerra del derecho. ¿Acaso quizás alguna guerra lo es? Y no lo ha sido porque, como hemos dicho en otras ocasiones, la restitución del derecho conculcado no puede crear mayores males que la violación primitiva. No ha sido la guerra del derecho porque se ha puesto en marcha una acción bélica al margen de lo previsto en el capítulo 7º de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. No ha sido la guerra del derecho porque la fuerza multinacional se ha excedido en la interpretación de la resolución 678 del Consejo de Seguridad. No ha sido la guerra del derecho porque éste tiene como imperativo moral suspender toda acción de violencia en el momento en que aparecen elementos claros de aceptación de la norma por parte del infractor. La aceptación de Irak a propuesta de la Unión Soviética de la resolución 660 abría un camino que, a cambio de una cierta lentitud, podía haber liberado de la muerte a decenas de miles de hombres y mujeres. No ha sido la guerra del derecho porque los bombardeos sobre poblaciones civiles no pueden ser nunca cubiertos o amparados por el manto de ese derecho. Dijimos aquí que la potencia directora de la fuerza multinacional buscaba fundamentalmente no la liberación de Kuwait, sino la destrucción del adversario. Y si se ha parado en determinado momento es porque había un grave riesgo de romper la propia coalición. Los hechos nos han dado la razón. Los hechos... Decía... Silencio, señorías. Decía que los hechos nos han dado la razón. Los hechos y las palabras dramáticas del señor Pérez de Cuéllar. Esta no es la guerra de las Naciones Unidas, ha dicho el propio secretario general. Desde nuestra posición no debemos pasar por alto afirmaciones y valoraciones hechas desde el gobierno o desde las fuerzas políticas que conjuntamente con él se han instalado en la lógica de la guerra. Hemos oído decir, como argumento que se pretendía riguroso, que nuestra participación en la guerra, y ha sido reconocido por todo el mundo que el apoyo logístico ha sido básico y fundamental, rompía una situación de aislamiento en la que nuestro pueblo se había instalado. También hemos podido oír que por primera vez en la historia contemporánea España había estado a la altura de su historia, de su cultura y de su geografía, y también de su responsabilidad. Semejante disparate no puede quedar sin respuesta. España pertenece a la Comunidad Europea, es miembro del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa, toma parte en todas las decisiones que se producen en cada momento, es miembro de las Naciones Unidas y, aunque en contra de nuestro parecer, forma parte de la OTAN y de la UEO. El año próximo seremos sede de acontecimientos que sirven de encuentro con todos los países del mundo, Juegos Olímpicos y Expo 92. ¿Dónde está el aislamiento de España? El 21 de noviembre del año pasado, el presidente del Gobierno, junto con los jefes de Estado y de Gobierno de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Portugal, etc., firmó un documento de importancia extraordinaria, la Carta de París, un documento en el que, a través de la firma del señor González,
nuestro país se incorporaba como coprotagonista al diseño de un nuevo orden mundial, un documento del que entresacamos 3 párrafos importantísimos. El primero, reafirmamos nuestro compromiso de resolver las disputas por medios pacíficos. El segundo, reiteramos nuestra determinación a recurrir a las amenazas o al empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de todo Estado. Renovaremos nuestros esfuerzos para encontrar soluciones viables y pacíficas a los actuales problemas y tensiones en la región mediterránea. Está claro que nuestro país se encuentra plenamente integrado en la comunidad internacional, sin que fuera necesario involucrarse en acciones militares que han ido en abierta contradicción con la Carta de París. Si la Carta de París rechaza la guerra como instrumento de acción política, ¿cómo puede mantenerse en puridad que su cumplimiento pudiera aislar a nuestro país, que es un firmante de la misma? Dicha afirmación es un argumento de barbarie. Nuestra historia, en toda la edad contemporánea, ha sido la de un país, la de un pueblo, que ha luchado por modernizarse, superando sus enfrentamientos internos y sin embarcarse en los conflictos que asolaron Europa en los siglos XIX y XX. Con esa lucha, haciéndola buena, debemos participar en la política internacional sin tener que asociarnos a ninguna guerra, y mucho menos a esta. La cultura española ha parido a un Bartolomé de las Casas, defensor del derecho de los indígenas y de los pueblos oprimidos, a un padre Victoria, figura señera del derecho internacional, a un padre Suárez, insigne figura del derecho político, y como síntesis de universalidad y de cultura, a un Pablo Picasso que, enlazando con las denuncias de la guerra del genial Goya, nos muestra en su bombardeo de Guernica lo que nadie puede hacer sin mancharse ni en Al-Kuwait, ni en Bagdad, ni en Basora. No malgastemos, ni tampoco tergiversemos lo que la historia y la geografía nos legaron. Somos un país de síntesis cultural, un puente entre Europa, Latinoamérica, el Mediterráneo y el Próximo Oriente. El apoyo a la guerra nos ha aislado de muchos pueblos y hemos desperdiciado todo un potencial político que colocar en la mesa de la construcción europea. A la acción del gobierno nos ha impedido ejercer el papel para el que estamos llamados. No hemos estado a la altura de nuestra historia, ni de nuestra cultura, ni de nuestra geografía. Pero tampoco hemos estado a la altura de lo que el presidente del gobierno ha calificado como responsabilidad histórica. ¿Qué responsabilidad histórica? ¿Qué responsabilidad política? En la comparecencia del señor Fernández Ordóñez, el día 29 de agosto, el ministro lo dijo bien claro, refiriéndose al envío de la flotilla al Golfo Pérsico. No teníamos obligación ni política ni jurídica. ¿Por qué se ha hecho entonces? ¿Son los recuerdos de la Armada Invencible o nostalgias de los tercios de Flandes? El presidente del gobierno ha optado libremente, ya que si ha habido alguna presión, esta Cámara debía ser informada totalmente. Nos ha incorporado a una operación en la que el móvil es el que viene guiando la política del señor González, engancharse, aunque sea de manera subalterna o gregaria, a cualquier política, la que sea, con tal de figurar en la foto con las grandes potencias. Y esa línea de actuación no conduce nunca ni a peso propio, ni tampoco al respeto de los demás. Solamente los convencidos en un proyecto político propio lo explican con claridad y sin titubeos. Aquellos que tienen una propuesta clara para su país no dudan nunca en explicarla a la población sin ocultarle nada de lo que ese proyecto contiene. El oportunismo político se ha plasmado durante meses y meses en medias verdades, contradicciones y desinformación. Una carta a Bush pidiendo el cese de los bombardeos, una rectificación apresurada, después un apoyo a la iniciativa soviética, un desdecirse a las pocas horas. ¿Dónde está, señor González, su proyecto político? La mal calculada ambigüedad del gobierno jugó a la posibilidad de que no estallase el conflicto bélico, pero olvidó que cuando se instala uno en la lógica de la guerra, se coloca en una pendiente imparable en la que los socios demandan cada vez más con una voracidad insaciable. Su mal calculada ambigüedad apostó entonces por una guerra relámpago,
sin apenas muertos, sin apenas destrucción. Pero cuando se juega con la lógica de la guerra, se comienza por enviar unos barcos en misión de paz y se termina por coadyuvar a la masacre cediendo el uso de las bases a los B-52 y haciéndolo en silencio, sin información consciente de que estaban violando los convenios firmados con Estados Unidos y ratificados por este Parlamento. Se ha estado dispuesto en todo momento a que nuestro país tuviese mayor protagonismo bélico. Y si ninguna unidad de combate española ha participado en la primera línea de fuego, no ha sido por la previsión de su señoría, sino por la presión de la opinión pública, las movilizaciones y la actitud mayoritaria de los creadores de opinión. Y la prueba de lo que estoy diciendo nos la ofrecen los hechos y las declaraciones del gobierno de su señoría. ¿No eran los documentos de Papá Golf y Papá Tango planes pormenorizados para algunas unidades españolas? El señor Fernández Ordóñez ha sido muy claro cuando ha dicho que el gobierno ha tenido que luchar contra una opinión pública muy adversa, lo cual habría obligado a mantener posturas de contención. Pero más claro aún, y es inquietante, cuando confiando en que la opinión pública española cambie, ha dicho: para la próxima ocasión tendremos las manos más libres. Ojalá no haya una próxima ocasión. En todo caso, si la hubiere, nosotros volveríamos a estar en donde hemos estado y en donde seguimos estando, construir propuestas por la paz. Se ha dicho que la paz no podía obtenerse a cualquier precio. ¿Cuál ha sido el precio de este alto el fuego? Más de 100.000 muertos, militares y civiles, ciudades destruidas, bienes materiales y naturales arrasados, violación de la Convención de Ginebra por parte de Saddam Hussein con los prisioneros y la población de Kuwait, violación de la Convención de Ginebra por parte de la fuerza multinacional, también con los prisioneros de guerra y con el ametrallamiento a columnas militares iraquíes en franca retirada. Contaminación de las aguas con millones de litros de crudo por parte de Saddam Hussein, utilización del napalm, el alma maldita de Vietnam, de manera sobreabundante. El precio de la paz que proponíamos era simplemente la paciencia, la firmeza y la aplicación consecuente de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Un precio que, comparado con este alto el fuego, era mucho más concorde, más consecuente con los derechos humanos y con los documentos firmados a bombo y platillo en las cancillerías. Pero también era mucho más barato. A propósito, ¿puede su señoría cuantificar en cualquier momento cuánto nos ha costado el apoyo logístico? La paz no puede comprarse a cualquier precio. Se ha dicho muchas veces en esta tribuna. ¿Qué clase de problemas ha solucionado la guerra? Israel sigue ocupando territorios que adquirió de la misma manera que Saddam Hussein se anexionó Kuwait. Cientos de miles de palestinos ven su causa en un momento muy difícil, con un Israel apoyado moral y económicamente por las potencias occidentales. En la zona sigue habiendo un exceso de armamento tanto convencional como nuclear. Las primeras medidas que se anuncian en Kuwait no parecen indicar que vaya a haber una cierta democratización de ciertos regímenes políticos. Y para acabar de definir el cuadro, la contestación interna en Irak a Saddam Hussein le está viniendo de aquellos sectores frente a los cuales los componentes de la fuerza multinacional y la Unión Soviética armaron al propio Saddam Hussein. Y en el fondo, la disociación entre muchos gobiernos árabes y sus pueblos. La paz no puede comprarse a cualquier precio, se ha dicho en esta tribuna. ¿Saben sus señorías lo que se ha comprado con la guerra? Han comprado el descrédito de las Naciones Unidas y conviene cuanto antes, desde la necesidad de su existencia, acometer no solo su democratización, sino también su inmediato y exclusivo protagonismo en la solución de los problemas internacionales, empezando por este. Han comprado un serio revés en la construcción europea. Europa se ha mostrado sin unión política, sin proyecto autónomo, sin capacidad de respuesta propia, manteniendo organismos inservibles a la luz de la nueva situación, la OTAN y la UEO. La Europa por la que apostamos, los hechos lo reiteran una y otra vez, solo podrá ser construida desde la izquierda y con políticas de izquierda. Una Europa en la que algunos de los Estados miembros tendrán que optar entre apoyar sin reserva la construcción europea u otras alianzas. Han comprado el mantenimiento del viejo orden internacional, asentado, ahora sí,
sobre una única potencia. Causa asombro y estupor el silencio con el que ustedes, señores presidentes de los gobiernos de Europa, han acogido el discurso del presidente Bush en el debate del Estado de la Unión. Se ha dicho, hoy, en un mundo que cambia rápidamente, el liderazgo americano es indispensable. Se ha dicho, tenemos que preparar el próximo siglo americano. Se ha dicho, hay ocasiones en las que debemos ir por delante y aceptar nuestra responsabilidad de dirigir el mundo fuera del negro caos de los dictadores. La primera potencia militar del mundo, aunque en declive económico y tecnológico, explica sus designios, y ante ello Europa no puede dar otra vez ese triste espectáculo, porque en ese mismo discurso Bush mantiene y reedita el programa de la Iniciativa de la Defensa Estratégica, la Guerra de las Galaxias, un proyecto que significa drenaje de recursos económicos y tecnológicos hacia el complejo militar estadounidense, una lógica incompatible con el desarme y la aplicación civil de la tecnología para la paz, el desarrollo y la cooperación de los pueblos. Y no es un problema de un país llamado Estados Unidos de América, no es un problema de un país, es el de la derecha que lo gobierna, el Partido Republicano. Con esa derecha gobernante y con las otras también gobernantes en Europa, su señoría, señor González, ha formado en este asunto una auténtica piña. Y eso contrasta con las actitudes tomadas por partes importantes del Partido Socialdemócrata alemán, de los laboristas ingleses y de sectores del Partido Socialista francés, sin olvidar tampoco las posiciones de muchísimos senadores de los partidos demócratas de los Estados Unidos. Señor Anguita, la paz, concluya. voy a la recta final. La paz no se puede comprar a cualquier precio. ¿Se dan cuenta sus señorías de lo que han comprado con la guerra? Señor González, en la lógica de la guerra solo hay vencedores en el terreno militar, porque en los terrenos moral y político todos los que se embarcan en ella terminan por ser vencidos. Se es vencido políticamente cuando un apoyo mayoritario a una política que se presentaba de nuevo cuño contrasta con la práctica de una política de clara factura conservadora. Se es vencido cuando se vuelve a abrir, con la participación en la guerra, las heridas mal cicatrizadas del debate sobre la OTAN. Se es vencido cuando comienza a producirse un paulatino y creciente distanciamiento de los propios correligionarios de la propia izquierda europea. Se es vencido, y aquí todos somos vencidos, cuando por nuestra participación en el conflicto no podrá haber en la zona soldados españoles con casco azul, el casco azul de las Naciones Unidas, que no hay acción militar más noble, más justa y más patriótica que la aportación del Ejército de la Paz. Se es vencido porque en la aplicación de la autoridad del gobierno se es el débil con los en apariencia fuertes, caso del almirante jefe de la zona del Cantábrico, y fuerte con los débiles, altos cargos del Ministerio de Cultura. Se es vencido cuando se tiene que contemplar cómo el discurso de la participación española en el conflicto procede de los bancos de la derecha, la estatal y la derecha nacionalista. El discurso cada vez más exigente, cada vez más apremiante, es el de ellos. La práctica vergonzante a hurtadillas ha sido la de su gobierno. Todos somos vencidos, entre los vencidos de Europa, cuando vemos posponer la construcción de una Europa progresista y autónoma a la reedición de un bienvenido Mr. Marshall para conseguir en el botín de la reconstrucción de Kuwait una tajada para algunas empresas. Este es nuestro análisis y esta ha sido nuestra lógica y nuestra línea de conducta. A ella nos atendremos sin desviarnos ni un milímetro en aquello que el porvenir nos depare. Pero en esa línea de conducta y actuación ha habido también una permanente propuesta de Estado con contenidos concretos y alternativos, que aquí no solo se viene a criticar, sino también a proponer. Por ello, y siguiendo nuestra trayectoria, nos disponemos a aportar nuestro esfuerzo en la construcción de la paz. Nosotros, los hombres y mujeres de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, entregaremos nuestro esfuerzo a defender en el discurso y en la práctica concreta los siguientes contenidos de trabajo. Convocatoria de una conferencia internacional de la paz que, sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas y con la participación de todas las partes interesadas, incluida la OLP como único y legítimo representante del pueblo palestino,
garantice a éste la autodeterminación y el establecimiento de un Estado independiente, y a todos los Estados de la región, incluido Israel, una completa seguridad dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas, en cumplimiento de la resolución 242 del Consejo de Seguridad. Israel debe retirarse de todos los territorios árabes ocupados. La construcción de un Magreb estable y en paz, por lo que es imprescindible garantizar al pueblo saharaui la autodeterminación y la independencia a través de un referéndum como el diseñado por la ONU, la exigencia a Turquía de su inmediata retirada de Chipre, la desmilitarización del Mediterráneo y del Próximo Oriente, con un plan de desmilitarización controlado por las Naciones Unidas. Dicho plan debe contemplar también la supervisión por parte de las Naciones Unidas del comercio internacional de armas en dicha zona. Y, por último, el anuncio al Gobierno de los Estados Unidos de que, finalizado el plazo de duración del tratado bilateral sobre las bases, este no va a ser renovado. Muchas gracias.